todos. Qué lindo ver una mañana tan fría, pero la iglesia llena. Y qué lindo es poder sentir el calor de los unos y los otros, pero también el calor espiritual, el calor que viene de un corazón que ha encontrado paz en el Señor, o un corazón que quizás está buscando a Cristo. Y hay palabra para ambos corazones en esta mañana de parte del Señor. Nuestro sermón se llama La certeza de la vida eterna. Y vivimos sin duda en un mundo con pocas certezas, en un mundo donde todo es relativo, donde no hay seguridad. El problema de la seguridad es un problema importante en todo el mundo. Es reconocido por la gente, es reconocido por las autoridades, por la gente que se ocupa del tema. Y sabe la gente que se ocupa del tema que la inseguridad o sentirse inseguro afecta la manera en que el individuo común, el ciudadano común, se desarrolla su ciudadanía, se percibe a sí mismo, su potencialidad y cómo se desarrolla y vive en la sociedad. Cuanto más en el plano espiritual, ¿verdad? Tener seguridad es esencial, hermanos. Y la carta de 1 Juan está escrita para esto justamente, para darnos seguridad. Como cristianos podemos tener seguridad y esa seguridad es esencial para nuestro desarrollo en la vida espiritual. Esa seguridad es importante para nuestra comunión con Dios, es importante para tener gozo y para ser útiles en la vida cristiana. La seguridad nos da confianza. Ahora, ¿dónde encontramos esa seguridad? Bueno, Dwight Moody dijo que solo aquel que se haya parapetado, o sea, escondido tras la obra consumada de Cristo, está seguro por toda la eternidad. Y también Horacio Bonar dijo, la incertidumbre en cuanto a nuestra relación con Dios, la incertidumbre, la inseguridad, en cuanto a nuestra relación con Dios, es una de las cosas más enervantes y desalentadoras. Vuelve cruel al hombre, le extrae la médula, no lo deja luchar, no lo deja correr, desfallece con facilidad y cede. No puede hacer nada para Dios, pero cuando sabemos que pertenecemos a Dios, somos vigorosos, valientes e invencibles. No hay verdad más vivificante que la de la certidumbre o seguridad. Vamos a leer nuestro pasaje. Hoy tenemos que meditar en 1 Juan 5, 13, pero vamos a leer desde todo el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 13. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuerden que nos dijo el pastor Juan el domingo pasado que la palabra testimonio en esta porción es muy importante. Presta atención a las veces que aparece testimonio. Es lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, con mayúscula, Jesús. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por haber permitido en esta mañana que estemos ante tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos hagas. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Padre. Qué importante que es la seguridad, hermanos. Este versículo 13 que acabamos de leer inicia el epílogo, la parte final de la carta. ¿Qué es lo que estamos estudiando en 1 Juan? Una carta, ¿verdad? Y este versículo empieza la parte final de esa carta. Es el epílogo. Es un versículo bisagra. Y a partir, si ustedes después siguen leyendo, van a ver que a partir del versículo 13 hasta el final van a aparecer una serie de certezas que Dios nos quiere dar a los cristianos. Explícitamente como un resumen, y empieza a decir, sabemos. La palabra sabemos aparece un montón de veces. Sabemos. Ese es el propósito de Juan. Que nosotros sepamos, que tengamos confianza, que tenemos seguridad. Y en cualquier carta nosotros reconocemos 4 elementos. Alguien que la escribió, los destinatarios, un contenido de la carta y un propósito. ¿Para qué se escribió esa carta, verdad? Alguien que la escribió, alguien que la va a recibir, el contenido y el propósito, el por qué él se escribió. Entonces, esos van a ser nuestros 4 encabezados en esta mañana. Vamos en primer lugar a ver el escritor. Dice, os he escrito. Sabemos que la carta fue escrita por el apóstol Juan, pero no tenemos que olvidar, porque a mí me pasa y supongo que a usted también, que al leer tantas veces hijitos y amados y ver el tono pastoral de Juan, claro, es Juan el que nos está escribiendo. Entonces sí, lo tomamos como que el apóstol Juan nos está escribiendo, pero no nos olvidemos que no es Juan. Es Dios por medio de Juan. Es Dios dictándole a Juan. Es Dios el que nos dice hijitos, es Dios el que nos dice amados. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, Juan no hubiera puesto ni una letra. Pero por el Espíritu y porque confiamos en el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, Dios nos dejó la Biblia y en esta mañana yo estoy haciendo esto, porque si dependiera de lo que yo puedo hacer, ni perdería el tiempo en estar acá. Por mi propia limitación, por nuestro mal corazón, nuestra mala disposición natural a recibir la palabra. Pero por la obra grandiosa del Espíritu Santo, Él prepara nuestro corazón. Y Él utiliza vasos de barro para que su palabra, que es como una espada aguda de 2 filos, atraviese el corazón. Y en esa confianza hacemos las cosas para el Señor. O sea que la carta, el escritor de la carta es Dios. Dios nos da su mensaje, nos escribe esta carta. ¿Para qué? Volvemos a decir, para darnos seguridad. Es Dios mismo el que está interesado en que tengamos seguridad. En Cristo, en Dios hay seguridad. Él está interesado en eso, en que nosotros sepamos eso. Él es el escritor. Vamos a la carta, vamos a alterar un poquito el orden y vamos a hablar de la carta. La carta dice estas cosas os he escrito. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, esto es objeto de debate. ¿A qué se refiere con estas cosas? Por diferentes motivos entendemos que estas cosas se refiere a todo el contenido de la carta. Hay otros que dicen que no, se refiere a los últimos versículos, que está hablando del testimonio de Dios. Pero el cambio, hay una serie de detalles, como el cambio de la tercera persona a la primera persona.
etcétera, que nos hacen entender que más bien está refiriéndose a todo el contenido de la carta. Y quieras entender de una manera o de la otra, el mensaje es el mismo. Pero es mejor entenderlo a la luz del contenido de toda la carta. Estas cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas. Dios quiere que estas cosas en esta mañana nosotros tengamos presente. Este es el mensaje que Dios nos quiere dar esta mañana. Vivimos en una época donde no se escriben cartas, ¿verdad? Pero más de uno de nosotros ha escrito cartas. Cuando yo era chico, mi mamá tenía hermanas en Mendoza y en Córdoba. Y cuando tenían hijos esos hijos, y cuando se iban casando, nos llegaban las cartas meses antes, porque las cartas tardaban meses en llegar. No quiero parecer muy viejo al decir todo esto, pero bueno, así nos criamos. Para mí fue ayer, y para los que tenemos unos años ya, sabemos que estamos hablando como si fuera el día de ayer, pero el tiempo pasó. Pero las cartas eran así. Mis primos se casaban en junio, bueno, allá por abril, mi tía de Mendoza escribía una carta a mano, manuscrita, y te llegaba por correo, tardaba como un mes y medio, entonces te llegaba, poner con 20 días de anticipación, querida Susana, mi mamá, se casa fulanito, queríamos que estuviera. Así era. Y uno si quería mandar un mensaje iba al correo, tenía que hacer una serie de pasos, entregar la carta, etc. Hoy en día los mensajes no son así, ¿verdad? Hoy existen otro tipo de mensajes, WhatsApp, etc. Correo electrónico. Hoy nos hacemos una llamada y nos vemos la cara, pero en esa época, y estoy hablando de hace, ¿cuánto? 40, 30 años atrás, todavía existían las cartas a mano, y estamos hablando de eso 2000 años antes. La carta que Dios nos está dando es un mensaje. Un mensaje. Y si querés ponerlo a los términos de hoy, para que no te parezca algo anticuado, vos que sos joven, imagínate que ahora te suena el celular. Tenés una notificación, para hablar técnicamente. Entonces vos agarrás el mensaje y es un WhatsApp. Bien. ¿Y qué dice WhatsApp? Primero ves quién lo escribe. Y el que lo escribe es Dios. ¡Wow! Dios me está escribiendo en WhatsApp. A ver qué me dice Dios. Y Dios dice, yo te quiero dar seguridad de que vos sos mío. Vamos a ver cómo sigue. Y cuando llegue la parte que se acaba, ¿vieron cómo son los WhatsApp? Que llega una parte que dice leer en otro color, pero vos querés seguir leyendo, pues son largos los textos esos. Y seguís, y vos querés saber qué es lo que Dios tiene para decirme. De tal manera que hay un escritor, hay una carta, y hay unos destinatarios también, ¿verdad? ¿Quiénes reciben este WhatsApp? ¿Quiénes reciben esta carta? Ahí dice, a vosotros que creéis. Os he escrito a vosotros que creéis. Estas palabras de certeza no son para todos los hombres que habitan en la tierra. Son solo para aquellos que creemos en el nombre de su Hijo con mayúscula, en el nombre del Hijo de Dios. Vivimos, como decíamos, en tiempo de duda, de inseguridad, se duda de todo. Y el cristiano, como yo, como vos, podemos tener dudas. Por eso es necesario, hermano, que hoy, más que nunca, nos aferremos a la verdad y la sostengamos. Por nuestro propio bien y por el de los nuestros. La palabra de Dios es segura. Es nuestra esperanza, y dice Hebreos 6, 18 y 19, que es esa esperanza que nos da la palabra de Dios, es nuestra firme ancla de nuestra alma. Nuestra alma está segura en sus promesas. Repito, nuestra alma está segura en las promesas de Dios. Imagínese que usted ha naufragado y estamos, usted y yo, en medio del mar, tratando de nadar para no hundirnos. Y yo, de repente, le digo a usted, le doy algo a usted para que usted pueda salvarse. Y le doy un trozo de papel. Y le digo, aférrese a ese papel y su vida permanecerá segura y a salvo. Sería una locura, ¿verdad? Sería una locura. Pero si yo le diera un salvavidas o un bote, usted subiría pronto a bordo
¿O procuraría que ese salvavidas estuviera lo más firmemente unido a su cuerpo? La palabra de Dios es nuestra ancla, nuestro salvavidas, nuestro bote que nos permite estar seguros. Y Dios en esta mañana tiene un mensaje para darnos seguridad. Más que nunca nosotros debemos aferrarnos a las verdades absolutas y ciertas de la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. No debemos dudar de Dios, querido. No debemos dudar de Dios. Si hemos de dudar, hemos de dudar de nosotros mismos. Y eso es algo que yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Yo estoy aprendiendo eso. A dudar de mí mismo. A dudar de lo que mi corazón dice. A dudar de lo que mi pensamiento dice. A dudar de lo que mi cuerpo me dice. Y creer lo que dice Dios. A veces trastocamos este orden. Ya en 1908, hace más de 100 años, el escritor británico G.K. Chesterton escribió, y escuche bien para poder entender lo que dice. Dice ya en su época Chesterton: hoy padecemos de humildad en el lugar equivocado. Padecemos de humildad en el lugar equivocado. La modestia se retiró del órgano de la ambición. O sea, nuestra ambición no es modesta. La modestia se asentó sobre el órgano de la convicción, donde nunca se supuso que estuviera. Se suponía que el hombre dudara de sí mismo, de mí, de mi corazón, pero no que dudara de la verdad. Esto se ha revertido. Hoy día, la parte del hombre que él mismo reafirma es exactamente la parte que no debiera reafirmar a sí mismo. La parte de la que duda es exactamente la parte de la que no debiera dudar, la razón divina, la Biblia. Vamos camino a engendrar una raza de hombres demasiado modestos mentalmente como para creer en la tabla de multiplicar. Esto está citado del libro Hermanos, no somos profesionales, de John Piper. Pero dice la carta, en cuanto a sus destinatarios, dice: a los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios. Está puesto adrede así, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad, pero esa seguridad es para aquellos que han creído, y aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué no dice han creído en Jesús, sino en el nombre del Hijo de Dios? Porque el nombre implica todo lo que Él es. Una fe que cree en Jesús solamente como el Salvador y le desprecia en su señorío, como hemos visto los jueves, hasta hace poco, no es una fe verdadera. La fe verdadera es una fe que toma a Cristo como Salvador y Señor, con todo lo que Él es. Cuando yo veo a la cruz, miro no solo a la cruz, sino miro al Creador del universo, hecho hombre, muriendo en la cruz. Y entonces el panorama aumenta. Cuando yo entiendo quién estuvo en la cruz, el panorama cambia. Implica la plena revelación, dice Christemaker, implica la plena revelación del Hijo de Dios. Creer en el nombre de Cristo es un tema importante y muy repetido en el Nuevo Testamento. Fíjense, por ejemplo, no lo busquen, Lucas 24, 46 y 47, el Señor les dice, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 1 Juan 2:12 dice: os escribo vosotros, hijitos. Y de vuelta, pensemos que es Dios que nos está diciendo esto. Os escribo vosotros, hijitos, es maravilloso, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora,
Es importante en esta mañana que usted y yo entendamos qué implica esto. Que nos tomemos unos minutos para meditar qué implica el nombre de Cristo. La importancia, por más que estemos acostumbrados a hablar de dicho nombre, del nombre de Cristo. ¿A quién pertenece dicho nombre? Dice que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Mire, imagínense esta situación. Yo le envío un mensaje. Y usted no le cree al mensajero que yo le envío. No le cree. Otra muy distinta es que yo le envíe a mi hijo, a uno de mis hijos, con un mensaje. Y usted tampoco le crea. No se trata de un cartero el que porta este mensaje. No es un delivery al que usted llama por teléfono y en media hora le trae una pizza o en este caso un mensaje. No es un correo contratado, un correo privado. Es mi hijo. ¿Y cuánto más serio es este asunto del que estamos tratando si el que trae el mensaje es el Hijo de Dios, con mayúscula? Marcos 1:15 dice que el Señor inició su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese sigue siendo hoy el llamado de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuánto más serio entonces si ese mensaje del nombre del Hijo de Dios lo trae el Hijo de Dios? Pero esto se pone todavía peor, porque cuánto más serio es este asunto de creerle a Dios, de creerle a su Hijo, si para que el mensaje pudiera llegar a nosotros esta mañana fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Que el mensajero padeciese y resucitara de los muertos. Como hemos leído en 24:46 de Lucas, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, cuánto más urgente y necesaria es mi respuesta a este mensaje si yo mismo fui el culpable de que el Hijo de Dios muriera en esa cruz. Si yo mismo fui el culpable de que el Hijo de Dios muriera en esa cruz, cuánto más solemne es que yo reciba su mensaje. Hebreos 10:29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la pregunta que cae de Maduro es: ¿has creído en el nombre del Hijo de Dios? ¿Has confiado en el nombre del Hijo de Dios con todo lo que implica? Bueno, si esa es la respuesta, que sí. Si has creído en el nombre del Hijo de Dios, esta carta, este mensaje, este WhatsApp que recibimos en esta mañana es para vos. Ahora es una responsabilidad individual. Cada uno, empezando por mí, cada uno de nosotros debe creer en el nombre del Hijo de Dios para ser salvos y para poder tener certeza de salvación. Es un tema muy importante el que estamos viendo esta mañana, ¿verdad? Porque hacer las cosas sin certeza, sin seguridad, es tremendo. Realmente nos ata. Nos inhabilita. Es como un jugador lesionado. Ayer justamente hubo un partido de fútbol muy importante. Y uno de los jugadores más importantes de un equipo, a los 30 minutos del primer tiempo, tuvo que salir lesionado. Y se iba con una amargura tremenda. Todo el equipo, todo amargo, porque un jugador clave en ese equipo. Se fue lesionado. Y lo necesitaban. Pero ¿qué pasaba? No podía seguir. Y eso se había hecho evidente. Quiso seguir, pero se había hecho evidente porque quiso tirar un centro y la pelota se fue larga. Hermano querido, si no estamos con certeza, no vamos a poder hacer nada. Por eso es importante hoy más que nunca que vos y yo nos aferremos a la verdad de la palabra de Dios. Que hagamos callar nuestro corazón dudador.
y confiemos con toda nuestra fuerza en lo que Dios nos ha dicho. Entonces hemos visto quién escribió la carta, hemos hablado de la carta, de los destinatarios, pero ahora vamos a entrar en el propósito de la carta. El propósito de la carta. Dice, para que sepáis estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Este versículo se complementa de alguna manera con 1 Juan 1.4. En 1 Juan 1.4, Juan, el apóstol, anunció su propósito al escribir, el propósito de Dios al enviarnos este mensaje. Y el versículo 1, capítulo 1, versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 13 junto con el 1.4 declaran el propósito del apóstol al escribir, ya que es la seguridad de la vida eterna la que produce plenitud de gozo. Usted y yo no vamos a tener plenitud de gozo hasta que no tengamos seguridad de vida eterna. Una persona que vive con dudas es una persona que no es feliz. Es una persona que no tiene gozo. Pero Dios quiere que vos y yo tengamos gozo. ¿Cuántas veces Jesús dijo, para que vuestro gozo sea cumplido? Para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros, Dios quiere que vivamos una vida de gozo. Que podamos tener gozo en nuestro corazón y deleitarnos en Dios. Fuimos creados para deleitarnos en Dios. Si no nos estamos deleitando en Dios, nos estamos perdiendo la vida. Y si no conoces a Cristo y lo que es poder deleitarte en Jesús, te estás perdiendo la eternidad. Fuimos creados de tal manera que necesitamos encontrar en nuestro corazón que esté Dios y Él solo va a llenar ese lugar. Estoy leyendo un libro, usted lo conoce, de los atributos de Dios, de Tozer, y él dice que de alguna manera él ve una manera, ¿no?, de ver el infierno como una persona que toda la eternidad se la pasa clamando porque no encontró llenar ese espacio que solo Dios puede llenar. El infierno es más que eso, ¿verdad? Es la presencia de Dios, pero para castigo. Pero además, con ese tremendo agujero con el cual fuimos creados. ¿Para qué? Para que usted y yo busquemos a Dios mientras estamos vivos, encontremos la paz en Dios y tengamos una vida de gozo. Fíjese que este versículo 13 tiene un gran paralelismo con Juan 20:31. Juan 20:31. En Juan, el Evangelio de Juan 20:30 y 31 dice el apóstol: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, el propósito de Juan, del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Juan escribió su Evangelio para que las personas pudieran creer en Cristo y ser salvas. Y escribió su primera epístola, su primera carta, para que aquellos que creen, supieran que son salvos, que tienen vida eterna. Ahora nos preguntamos entonces, antes de proseguir, ¿qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Bueno, vida eterna es vivir para siempre con Dios. Puede parecernos sencilla la respuesta, pero es importante que meditemos en esto, ¿no? Es vivir para siempre con Dios. Pero la frase no se refiere principalmente a duración de la vida, sino a la calidad de vida. No se refiere a que es una vida para siempre, sino a la calidad de vida. Y de vuelta, usted puede vivir una vida y decir, estoy vivo, miren, me toco y siento que tengo mi mano acá, estoy vivo, mi corazón late, vivo. Pero en realidad, si no está viviendo con Dios, si no está viviendo cerca de Dios, su vida no es lo que debería ser y no es verdadera vida. La Biblia habla de que estamos muertos si no tenemos a Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la frase entonces se refiere a calidad de vida. Vida eterna es más, es conocer a Jesucristo. Juan 17:3, el Señor dijo allí en el aposento alto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es Jesús. Vida eterna es Jesús. Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, perdón, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vida eterna es más. Vida eterna es participar de la vida de Dios. Es participar de su vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Un contraste, hermanos. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice más adelante el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Pero cómo? ¿Estábamos muertos o vivíamos? ¿Estábamos muertos o vivíamos? Pablo, ponete de acuerdo. Dice, si vivimos, ¿cómo que Dios dio vida? Sí, pero no era vida, era la verdadera vida. Estábamos muertos espiritualmente. Nosotros en otro tiempo vivimos de esa manera. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, amén, por gracia sois salvos. Se trata de la vida eterna de una posesión actual, hermano, no de una simple esperanza futura. Vida eterna es una posesión actual. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Has creído en Cristo? ¿Estás descansando en Cristo para tu salvación? Porque dice, no verá la vida, y esto me hace pensar a que usted puede tener un esposo o una esposa cristiana, padres o hijos cristianos que están en este momento sentados al lado suyo, y que usted sabe que son hijos de Dios porque descansan en Cristo, pero en su corazón usted sabe que no ha descansado aún en Cristo. Y como no ha descansado en Cristo, por más que duerma con una persona que tiene a Cristo, ¿sabe qué? No verá la vida, dice. Usted no está viendo lo que es una evidencia. Usted no está viendo lo que es algo que debería estar viendo, que hay vida en Jesús y que esa vida viene de la persona que cree en Cristo. No verá la vida. Puede estar al lado de la vida, pero no la disfruta. ¿Por qué no la disfruta? Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Juan 5:24, el Evangelio Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene hoy vida eterna. El Señor le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene vida eterna, dice Juan 5:24, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Has oído su voz? ¿Tienes vida eterna? Esa voz que resucitó a Lázaro es la misma voz de Jesús que te invita a venir, que llama. Dice que si vos sos una oveja le vas a escuchar, porque mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz y me siguen. ¿Tienes vida eterna? Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Oh, qué seguridad, hermano. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué hermoso. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Vida eterna es todo esto que estamos hablando, pero aún falta que se manifieste plenamente esa vida. Se va a manifestar plenamente en un día glorioso futuro, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor vuelva. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es vida eterna, hermano querido.
Ahora dice que el propósito de esta carta, y estamos entrando en la última parte del mensaje, es para que sepáis, para que sepáis. Dice Christemacher, cuando él escribe para que sepáis, no quiere decir para que lleguéis a saber, sino para que tengáis certeza. Los creyentes tienen la certeza de la vida eterna y el derecho a ser hijos de Dios, que leyó Alberto hoy en Juan 1:12, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos tener certeza de la salvación. Y a través de esta carta, por eso dice, os he escrito estas cosas para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué cosas? Bueno, ahora vamos a ver qué cosas ha escrito. A través de esta carta se presentan una serie de pruebas para determinar si posees la vida eterna. Si estas características que describe esta carta son nuestra salvación es segura. Dijo Charles Spurgeon, los hijos de Dios son hijos de Dios en cualquier parte y en todas partes. Los hijos de Dios son hijos de Dios en cualquier parte y en todas partes. Y lo serán hasta el fin. Nada puede cortar esa sagrada atadura, ni separarnos de su corazón. Ahora, en esta mañana, este mensaje de parte del Señor, vuelvo a decir, es para que nosotros nos autoexaminemos y podamos tener seguridad en Él. Pero si estas características que vamos a mencionar ahora, estas cosas de las cuales está escribiendo el apóstol Juan, inspirado por Dios, estas cosas de las cuales Dios nos está marcando en esta mañana, que forman parte del haber de todo creyente, no están en tu vida, son extrañas a ti. Debes entonces en esta mañana correr a Cristo y buscarle y pedirle perdón. Dijo George Whitefield, yo sé, por triste experiencia, lo que es estar apaciblemente dormido con una paz falsa. Por mucho tiempo yo estuve apaciblemente dormido y por mucho tiempo pensé que era cristiano. Sin embargo, no sabía nada del Señor Jesucristo. Aún no le había conocido. Fin de la cita. Podemos saber nosotros entonces, hermanos, y con esto vamos a terminar, si hemos sido salvos. Podemos tener certeza, según la carta que estamos estudiando, estas cosas. La palabra estas cosas engloba todo lo que vamos a ver ahora. Os he escrito estas cosas, si nosotros tenemos estas marcas de ser hijos de Dios. Son como 10 o 11, pero vamos a hacerlas muy rápido. No busquen los pasajes, se los voy a leer yo. La primera es como una checklist. Es una lista de cosas que usted y yo tenemos que ver si están en nuestra vida y marcándolas. Hermano, si quizás estás débil en una o en dos, pedile ayuda al Señor. Pero dale gloria a Dios si Dios está haciendo algo de esto en tu vida. Primera, y todo esto es sacado de 1 Juan. ¿Has disfrutado de la comunión con Cristo y con el Padre? ¿Has disfrutado de la comunión con el Cristo y con el Padre? Son marcas, de vuelta, marcas, por si alguno se distrajo, que nos hablan de si podemos tener certeza de que somos hijos de Dios. Si Cristo ha hecho una obra en nuestro corazón. ¿Has disfrutado, primera, has disfrutado de la comunión con Cristo y con el Padre? Dice 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios íntimamente, hermano, es una experiencia que es para ser gozada, debemos gozar. El Señor dijo que Él vino para darnos vida, para que tengamos vida en Juan 10:10 y para que la tengamos en abundancia. La vida cristiana debe ser una vida rica. Somos llamados por Dios para experimentar gozo, amor, paz, propósito. Entonces, primera, ¿tenés comunión con Dios? La segunda, ¿eres sensible al pecado? ¿Eres sensible al pecado? Dice 1 Juan 1:5-10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Comunión, sensibilidad al pecado. ¿Estamos tolerando el pecado en nuestra vida? ¿Estamos apañando el pecado en nuestra vida? No pregunto si tenemos pecado, porque todos tenemos pecado, ¿verdad? Sería un hipócrita si yo me parara acá y le dijera que no estoy luchando contra el pecado. La pregunta es, ¿estamos luchando contra el pecado? ¿Contra el pecado remanente en nuestra vida? No te pregunto si lo tenés, porque sería una locura. Todos tenemos pecado. Aún los hijos de Dios seguimos pecando. Dios nos ha liberado de la paga del pecado. No nos liberó aún de la presencia del pecado. Tercera pregunta, ¿obedeces la palabra de Dios? ¿Obedeces? Un cristiano no solamente tiene comunión con Dios, no solamente es sensible al pecado, sino que obedece la palabra de Dios. Dice 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Usted quiere saber si usted es un hijo de Dios? Qué lindo es tener certeza, seguridad esta mañana, ¿no? Qué bueno sería irse de acá con el corazón tranquilo, sí, la verdad que por ahí usted vino medio bajón. No sé a usted el frío cómo le pega, ¿no? Hay gente que el frío lo tira para abajo, a mí me activa el frío. Yo soy de los que sufre el calor. Bueno, si el frío te pega y te bajonea, ¿cuánto más el pecado en tu vida? Si realmente sos sensible, quizás estás justamente porque sos sensible al pecado en tu vida, estás medio depre. Y te replanteas un montón de cosas. Pero bueno, el Señor te dice, si hay sensibilidad al pecado, si tenés comunión conmigo, orás, sos mi hijo. Y te pregunta, ¿obedeces? Dios te dice. Te pregunta Dios, recordemos, la carta te la está mandando Dios. Dios te dice, yo quiero que vos tengas seguridad en esta mañana. ¿Obedeces cuando yo te digo algo? ¿O sos como el caballo, como dice el Salmo 32, o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti? ¿Obedeces la palabra de Dios? Cuarta, ¿rechazás a este mundo malo? ¿Rechazás a este mundo malo? 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siempre me acuerdo, y Carlos Montero se va a acordar también, de una canción que pasaban en BBN, no sé si la siguen pasando ahora. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Dice que sí. No puede el mundo ser mi hogar. Es una realidad. Como cristiano, el mundo no puede ser mi hogar. No puede ser mi hogar. Yo tengo que estar incómodo. No puedo estar como pez en el agua. No puedo estar como pez en el agua cuando todo va en contra de Dios. Las ideologías van en contra de Dios. El mensaje de la televisión va en contra de Dios. Hasta usted pone en el celular el clima para saber el clima y ya se encuentra con algo que no es edificante. El mundo está entero, está bajo el maligno. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Rechazas a este mundo malo? No dice el Señor que nos apartemos del mundo. El Señor oró en Juan 17, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quinta, ¿aguardas ansiosamente el retorno de Cristo? 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en el retorno de Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos estudiando en los jueves, en pos de la santidad. Yo le invito a venir, hermano. Si por algún motivo no viene, escuche los mensajes. Quedan, como decía Alberto y Damián, grabados, para que usted también los pueda escuchar o escuchar en vivo. Si usted tiene la esperanza verdadera del retorno de Cristo, si usted no es un religioso, ¿verdad? Si usted no es un religioso, si usted no vino esta mañana nada más porque tiene el hábito de ir a la iglesia, no vino a sentarse en el banco a escuchar atentamente, respetuosamente el mensaje,
levantarse al final, saludarse, compartir la linda comunión con los hermanos e irse, y después olvidarse hasta la semana siguiente. Si usted no se acuerda de Dios, con suerte el sábado a la noche, a la hora de lustrarse los zapatos para el otro día para venir a la iglesia, sino que durante la semana vivió en comunión con Dios, tiene sensibilidad al pecado, busca en su palabra y trata de obedecerle, con fallas, por supuesto, pero con un corazón obediente. Si usted no se siente a gusto y por obediencia a Dios se somete a Dios y dice, Señor, si vos me pusiste acá, yo voy a hacer luz donde vos me pusiste. Si usted está aguardando el retorno de Cristo y eso se ve en que usted se purifica a sí mismo porque Él es puro. Si usted está buscando la santidad, son marcas de que usted es un hijo de Dios. La sexta, ¿eres consciente de la disminución del patrón de pecado en tu vida? ¿Eres consciente de la disminución del patrón de pecado en tu vida? 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estamos hablando de un estilo de vida pecaminoso, lejos de Dios, de espaldas a Dios, sin pedir perdón a Dios. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y entonces la siguiente pregunta se cae maduro. ¿Amas a los hermanos? ¿Amas a otros cristianos? Esta es una marca inconfundible de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si realmente ama a su hermano, por ser hermano simplemente. Si en este momento entra una persona que usted le consta que es un hermano, pero usted no puede cambiar dos palabras con esa persona porque viene de África, recién llegado del avión, bajó del África y quizás ni siquiera está bien vestido, porque, no sé, viene de un país del Sahara más pobre, pero usted tuviera seguridad de que esa persona confía en Cristo. ¿No lo amaría? Esa es la pregunta. ¿Lo amaría por ser cristiano? 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 2:9 de 1 Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo hemos de tener certeza? ¿Cómo hemos de asegurarnos nuestro corazón delante de Él? En que amamos a los hermanos. Y lo otro, la inversa también es real. Si usted no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor de Dios no está en usted. Por eso es una checklist, un autoexamen. ¿Amas a otros cristianos? La siguiente, ¿has experimentado en tu vida la oración contestada? ¿Has experimentado en tu vida la oración contestada? Es decir, ¿usted ha orado a Dios y Dios le ha contestado? ¿Tiene esa experiencia de que usted ora a Dios y Dios le contesta? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque nos va a decir los versículos que siguen después en 1 Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que usted tiene un patrón en su vida de pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso su oración es contestada. No es que una vez usted le pidió, no sé, que salga campeón de Argentina y salió campeón de Argentina, sí, Dios me contestó. No. Estamos hablando de un patrón de vida donde usted sabe que muchas veces, y a diario le diría, usted clama a Dios y Dios le oye. Y es su experiencia. Nadie se la tiene que contar, usted lo sabe. Y eso a usted le tiene que dar certeza de que Dios es real en su vida.
1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oración contestada. Otra más. ¿Experimenta el ministerio del Espíritu Santo? Ya falta poquito. ¿Experimenta el ministerio del Espíritu Santo? 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida? Porque Dios nos ha usado. Porque Dios nos pone el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque Dios lo ha usado a usted. Le ha dado palabra en un momento, palabra de Dios. No consuelo humano, porque todas las personas pueden consolar si quieren. Pero consuelo de parte de Dios, el versículo justo. Lo ha usado usted para llevar a otros a Cristo. Es luz ahí donde usted ha sido colocado. Está siendo usado por Dios con los dones que a usted le dio Dios, sean cuales fueran. Dios está usando sus dones, lo está usando usted con esos dones. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este mismo momento está hablando a su corazón, porque dijo que el Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Dijo que el Espíritu Santo se iba a recordar todas las cosas que Él dijo. Dijo que el Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón, trayéndonos fe al oír la palabra de Dios. ¿Experimenta el ministerio del Espíritu Santo? Mire qué importante esta. ¿Ha sufrido el rechazo de los demás a causa de la fe? ¿A causa de que usted es cristiano, sabe lo que es sufrir por ser cristiano? ¿Ha sufrido el rechazo de los demás por ser cristiano? ¿Por causa de su fe? 1 Juan 3:3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esta fue la última. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si llevamos, dice Warren Wiersbe, estas marcas de nacimiento, entonces podemos decir con confianza que somos hijos de Dios. Y quiero terminar haciéndote unas preguntas al auditorio. ¿Has creído en el nombre del Hijo de Dios? Si aún no has ido a Cristo, si al leer esta serie de preguntas que nos habla 1 Juan, no encontrás en vos esas características, con honestidad, andá delante del Señor en esta mañana, aquel Señor que se hizo hombre para morir en una cruz por pecadores como yo y como vos, y decirle que te perdone, que le recibís, que te arrepentís, que crees. Porque nadie ha ido al Señor y ha sido rechazado. Y Él puede salvar al peor de los pecadores. Pablo se consideraba el peor de los pecadores. Mi Dios es poderoso para salvar. Dijo Andrew Murray, mantén tu mente ocupada con esta verdad tan cierta. O sea, piense en esto, mi hermano, en esta mañana. Piense, mi amigo, en esta mañana en esto. Mantén tu mente ocupada con esta verdad tan cierta. Él vino para salvar lo que se había perdido. Y no hay ningún perdido que esté tan perdido que Jesús no pueda encontrarlo y salvarlo. Segunda pregunta. En lugar de dudar de Dios, ¿por qué mejor no dudas de tus dudas? En lugar de desconfiar de Dios, ¿por qué no desconfías de vos mismo? ¿Por qué no dejas de seguir tu corazón, como dice el mundo, y te guías solamente por lo que dice Dios? Tercero, si dudás, quizás te estés mirando mucho a vos mismo. Si dudás, quizás te estés mirando mucho a ti mismo. No te mires tanto a ti mismo. Mira a Cristo, el autor y consumador de la fe. Dijo A.W. Pink,
Una de las glorias notables del Evangelio es su promesa de eterna seguridad a todos los que verdaderamente creen en él. El Evangelio no presenta un médico de tercera categoría que solo es competente para tratar los casos más leves, sino uno que sana toda enfermedad, que es capaz de curar los casos más desesperados. No proclama un redentor débil, sino uno que es poderoso para salvar. Cuando Sir James Simpson, el descubridor del cloroformo, estaba en su lecho de muerte, un amigo le preguntó: Señor, ¿cuál es su teoría en cuanto a lo que le espera por delante después de que muera? Simpson respondió: ¿teoría? Yo no tengo ninguna teoría, sino una certeza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Oh Dios, oh hermano, Dios nos ha mandado un mensajito en esta mañana, un mensaje, un WhatsApp, una carta, para que usted y yo tengamos seguridad. Si vemos estas marcas de las cuales nos habla 1 Juan en nuestra vida, demos gloria a Dios y procuremos abundar en estas cosas. Pero si no, vayamos al Señor en humildad, en arrepentimiento y fe, en aquel que es poderoso para salvar. Que Dios les bendiga.